Bueno, reitero el agradecimiento para vos en particular, para los compañeros de la escuela. Muchas gracias para los compañeros que están del otro lado, centralmente por la paciencia y la espera. Yo voy a hacer, o sea, un tramo largo de tiempo, voy a hacer lo más breve posible, centralmente para que podamos en un ratito discutir. No sé si va a ser posible, pero esperemos que sí. Bueno, y arrancar diciendo lo siguiente: cuando nosotros acordamos sobre el qué hablar, en esta actividad surgieron varias posibilidades vinculadas a la recuperación pendiente que tenemos los argentinos en relación internacional, y concretamente poder hablar de la última actualización política doctrinaria del general Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Yo insisto siempre que bueno, este tipo de actividades son centralmente una invitación a la lectura, al modelo argentino. Hay que leerlo, a Perón, a Eva Perón y a Isabel Perón hay que leerlos. Centralmente, ¿por qué? Porque el peronismo, además de una revolución inconclusa, a sangre y fuego en el 55, a sangre y fuego en el 76, es una doctrina. No es lo que a uno le parece o tiene ganas de hacer que es, sino que es centralmente una doctrina. Tuvimos, a Dios gracias, una conducción del movimiento nacional que tuvo la grandeza además de dejarla por escrito. Y que uno dice, bueno, se circunscribe en términos de programa de revolución inconclusa en grandes planes estratégicos para la Argentina. El justicialismo, de hecho, intentó conciliar la planificación con la dignidad humana. Yo creo que uno de los pocos modelos de carácter universal que de hecho ha ofrecido la Argentina al mundo con profunda vitalidad. Y uno dice, bueno, revolución inconclusa, que se puede circunscribir a qué. Uno dice, bueno, 2 planes quinquenales estratégicos, donde la Argentina a través de un proceso revolucionario resolvió los grandes problemas estructurales de la nación, una constitución del 49, un plan trienal, y esta última actualización política doctrinaria del justicialismo. Con mucha humildad yo digo que considero que es el manifiesto programático más importante del general Perón, y de hecho síntesis de sus reflexiones teóricas y de su experiencia política de más de 30 años. Y esto además que, centralmente, para nosotros en pleno siglo XXI, la propuesta de un destino posible, pero fundamentalmente necesario para la Argentina de la actualidad, que permanece aplazado al día de hoy. Y hay que hablar de ese aplazamiento. Los argentinos y los justicialistas en particular debate en relación al aplazamiento de la doctrina justicialista y de las hojas de ruta en función de lo que el general Perón dejó asentado que debíamos hacer. ¿Por qué? Centralmente porque una nación, cuando la vencen en términos políticos, eso para la historia contemporánea de la Argentina se llama 1976, el enemigo antinacional avanza en el resto del ordenamiento de la vida comunitaria. Impone un modelo societario, democracia demoliberal, esto que vivimos del 76 a esta parte, les diría del 83, con la recuperación de una democracia de tipo formal, a esta parte que implica un ordenamiento vinculado, digamos, a la primacía de la concepción liberal de la centralidad de los partidos políticos, un hombre, un voto. Implica un modelo económico, neocolonialismo, implica un modelo cultural, que en Argentina centralmente tuvo que ver con la demolición de la centralidad de la dignificación de la persona humana que había propuesto el justicialismo, y que viene sin solución de continuidad en un proceso que se debate entre 2 pinzas, yo siempre insisto, 2 pinzas de alguna manera del mismo demonio, liberales y progresistas, del 83 a esta parte, motorizando la desgracia de la Argentina, que es un país centralmente colonial, un país profundamente rico, que mantiene durante más de 4 décadas a la mitad de su población debajo de la línea de la pobreza. Bueno, hay que decirlo, eso el justicialismo no fue en términos de programa
para la Argentina. Entonces, indudablemente, que empezó primero a partir del 83, empezó a primar la vitalidad del partido por sobre la dinámica del movimiento nacional. El justicialismo no es un partido más del arco demoliberal, sino que es un movimiento nacional. Entonces uno dice, bueno, centralmente los justicialistas hoy, más que inventar, renovar o hacer corte y pega, el neocolonialismo extranjero, tanto europeo como norteamericano, nos debemos centralmente una vuelta a las fuentes de la nacionalidad. Vuelta a las fuentes de la nacionalidad que además, en función del proceso, del tremendo proceso de involución que vivió la patria de los argentinos y nuestro pueblo, reitero, del 83 esta parte, hace que estos programas estratégicos del justicialismo estén en el futuro, estén adelante señalando las cosas medulares que hay que hacer. Y además, digamos, el justicialismo fue el punto más alto de la conciencia nacional de los argentinos. ¿Por qué centralmente? Porque sintetizó fe y política en un proyecto nacional trascendente, que tenía un eje vertebral que era el programa de la comunidad organizada, eso que nosotros estamos convencidos muchos en la actualidad, que es lo que hay que ratificar y es a lo que hay que volver a ser comunidad, y la propuesta, digamos, política de que solo se gobierna en comunión con las organizaciones libres del pueblo. Entonces, uno podría decir, bueno, este modelo argentino para el proyecto nacional, primero, decir, bueno, hay que ponerlo en contexto. ¿Cuándo lo programa Perón? Muy poquito tiempo antes de su paso a la inmortalidad. Perón sabe que se muere, Perón está atajando por todos lados los fraccionamientos casi suicidas dentro del movimiento nacional, entre los extremos derecha e izquierda, sabe que le queda poco tiempo de vida, están dando el plan trienal, la propuesta de la reforma constitucional para el año 75, y está, aunque medio cojo por la infamia que implicó el asesinato de José Ignacio Rucci, el plan trienal. Entonces, ¿qué dice Perón? Yo necesito legar a la Argentina del porvenir una hoja de ruta, un proyecto nacional, un modelo argentino para el proyecto nacional, para dejar por escrito los lineamientos básicos de lo que los argentinos deben hacer frente a mi ausencia. Y que tenía además un norte fundamental además para el debate de los argentinos en la actualidad, que tenía que ver con la posibilidad de institucionalizar finalmente el proceso de revolución justicialista. Entonces, de alguna manera termina de cerrar una continuidad estratégica y de pensamiento que arranca en el GOU del año 43 y se cierra en este manifiesto programático del año 74. ¿Qué dice Perón? Programa para la Argentina del año 74 al año 2000. Lamentablemente, después del año 76 y con la vuelta de la democracia formal del año 83, la dirigencia, y ahí los justicialistas nos hacemos cargo de las buenas y malas de nuestro movimiento sin beneficio de inventario, lamentablemente lo llevaron al baúl de los recuerdos. Entonces, ¿qué dice Perón? Voy a diseñar un modelo argentino para que los argentinos, en función del llamamiento central del año 74, que era la Unidad para la Reconstrucción Nacional, acordemos en algunos puntos de largada. Arturo Jauretche decía, dadme un punto de encuentro y haremos una patria. Ese mensaje se replica en el modelo argentino para el proyecto nacional. Esta idea de la unidad nacional, muchas veces esgrimida en la actualidad casi como sinónimo, lamentablemente, de acuerdos de rosca para el armado de listas. No, el programa de unidad nacional tenía que ver con poder encontrar, independientemente de las diferencias partidarias y programáticas, puntos de encuentro para sacar adelante la Argentina después de 18 años de neocolonialismo. ¿En cuánto tiempo se diseña el modelo argentino para el proyecto nacional? En menos de un mes y medio. Y esto también hay que ratificarlo y
y decirlo alto y fuerte, porque nos hemos acostumbrado, los argentinos en las últimas décadas, además de naturalizar que hay un 40% de argentinos que van a tener que vivir eternamente de comer de la basura, además de legitimar que de alguna manera lo que era el ordenador para el justicialismo, el ordenador comunitario, que era el trabajo, es algo inexistente o muy complicado, y eso fue trocado por el subsidio o por los esquemas de lo que se denomina el pobrismo. Entonces hemos naturalizado la infamia del país profundamente desigual, que es profundamente desigual porque mantiene la estructura del saqueo económico legado por la dictadura cívico-militar del 76. Sigue gobernando en términos económicos en la Argentina el esquema de saqueo y hambre para los argentinos de Martínez de Oz. Entonces dice el general Perón, y lo termina de ratificar en el último mensaje al pueblo argentino del 1 de julio del año 74. Vamos a encontrar transversalmente, en términos comunitarios, puntos de encuentro para la reconstrucción de la Argentina. Y vuelve a ratificar de alguna manera lo que había sido en términos programáticos el esquema medular del pensamiento justicialista. Y uno dice, bueno, el modelo argentino para el proyecto nacional, reitero, hay que leerlo, y nos permite además de ratificar el valor de una doctrina, de una concepción de la persona humana, porque el justicialismo puso en el corazón de un programa nacional la centralidad del concepto de persona humana, y esto hay que decirlo, no de individuo ni de ciudadano, sino de persona humana, porque ¿qué creía Juan Domingo Perón? El hombre y la mujer argentinos éramos una síntesis de necesidades materiales, pero además de necesidades profundamente espirituales. Y que esa síntesis tenía una trascendencia, que era la pertenencia y la realización comunitaria. Esta idea de que uno se realiza si, solo si, la comunidad de la que forma parte se realiza. Un golpe tremendo en su contexto de surgimiento en un mundo bipolar, traccionado por dos esquemas, por un lado el capitalismo norteamericano y por el otro lado el imperialismo soviético profundamente materialistas que subsumían a la persona humana a ser insectificada o por el dios dinero o por el Estado todopoderoso. ¿Qué hace el justicialismo de la Argentina? Le ofrece al mundo en su conjunto, reitero, una propuesta universal que pone en el corazón el valor trascendente de la persona humana. Por eso el justicialismo es y continuará siendo profundamente cristiano y profundamente humanista. Y les decía, Perón divide el modelo argentino en tres partes centrales. Y la primera es la fundamentación histórica del modelo argentino. Y esto también es necesario para nosotros en la actualidad y centralmente para empezar a señalar a la dirigencia argentina que en nombre del justicialismo esconde la doctrina y de decirle, bueno, ¿qué dice de buenas a primeras el general Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional? Le explica a la comunidad nacional en su conjunto por qué es necesario que la Argentina tenga un propio modelo argentino y un propio proyecto nacional. ¿Con qué claridad? Con la claridad de que una nación que no está en su propio proyecto, no existe en política lugares que queden vacíos, está en el proyecto de otro país que la coloniza. Entonces dice, bueno, le ofrezco a mi pueblo una hoja de ruta del qué hacer. ¿Qué le digo en principio? ¿Cuál es la necesidad de este programa nacional? ¿Y por qué hay que trazarlo? Y centralmente, ¿qué hay que trazarlo? Y esa fue la visión estratégica de planificación que históricamente tuvo el justicialismo para la resolución de los grandes problemas nacionales a corto, mediano y largo plazo, que partía de un diagnóstico. Y esto, le digo, digamos, ratificarlo, porque lamentablemente
del 83 esta parte, la dirigencia argentina viene trazando diagnósticos que son poco certeros en función de la realidad de los anhelos, de los sueños y de los grandes problemas nacionales. Entonces, ¿qué dice Perón? Hay que decir de buenas a primeras cuáles son los grandes dramas de los argentinos. Entonces dice, bueno, del 55 a esta parte, al año 74, la Argentina sufrió una creciente intervención externa y una política interna de tipo neocolonial. Dice, la Argentina, ese país que nosotros logramos poner de pie con orgullo nacional, convertido en potencia mundial, volvió a ser un eslabón más del sistema de la división del trabajo mundial como neocolonia o semicolonia al servicio de los intereses foráneos. Entonces, ¿qué dice de buenas a primeras frente a este problema, que es un problema estructural de la Argentina, que es un problema económico, que es un problema político, pero que es fundamentalmente un problema de tipo espiritual y moral de nuestro pueblo? Es necesario que partamos de este diagnóstico certero y de una aserción fundamental, que es la idea de que la Argentina debe retomar la creación de su propia historia y de su propio destino independiente. Dice Perón, concluye el gobierno de las oligarquías y empieza el gobierno de los pueblos. A secas, hay que optar entre neocolonialismo o liberación, patria o colonia, no entre liberalismo y progresismo, digamos, que son dos patas más del ejercicio del globalismo dentro del esquema de la República Argentina. Y en esa misma justificación del modelo argentino para el proyecto nacional, parte de la ratificación de lo que históricamente fueron las reglas de hierro de una política nacional de tipo independiente en la Argentina. Que parte de una base, que ¿cuál es? Dice Perón, no hay posibilidad de que exista la soberanía nacional en la Argentina si previamente el país no alcanza la independencia económica, que es sinónimo de industrialización. Y esto lo digo alto y fuerte. ¿Por qué? Porque difícilmente la Argentina en la actualidad pueda transitar un camino soberano en términos políticos si previamente no recupera la independencia económica vendida al extranjero tras 4 décadas de neocolonialismo. Difícilmente la Argentina pueda tomar decisiones libres en el terreno de la política y menos que menos redistribuir la riqueza nacional en términos de justicia social si no recupera la estructura económica del saqueo de Martínez de Oz. Entonces, nuevamente, ¿qué vuelve a ratificar? Perón la necesidad de la independencia económica del país, y eso lo va a decir con claridad Isabel Perón, cerquita del golpe de Estado del 76, cuando le diga al pueblo argentino, bueno, este golpe no vienen por mí, sino que vienen por las chimeneas que levantó el general Perón. Estos vienen por el país industrial, de pleno empleo, sin endeudamiento y con centralidad en la comunidad organizada. Entonces, en primer lugar, sin independencia económica, la soberanía política es una farsa, dice Perón. ¿Y qué dice además? Dice, no existe independencia económica y política de la Argentina sin consolidar la soberanía cultural y la revolución científico-tecnológica del país. La Argentina no va a alcanzar la soberanía cultural sin recuperar su conciencia histórica. Recuperación de la conciencia histórica, que de alguna manera es lo que el compañero Hugo y muchos compañeros, compatriotas a lo largo y ancho del país estamos convencidos que es lo que hay que hacer. Un pueblo sin identidad nacional férrea y sin convencimiento de sus capacidades colectivas, de su raigambre en una tradición y en la forja de una identidad fuerte, difícilmente pueda sobreponerse a la dominación cultural del extranjero. Entonces dice Perón, estas reglas de hierro de la política nacional independiente, que son las históricas del nacionalismo popular en Iberoamérica y son las banderas que ha llevado adelante la revolución justicialista,
se van a poder traccionar siempre que nosotros, y reitero, podamos hacer ingresar al movimiento nacional dentro de un proceso imprescindible de unidad nacional. Este modelo argentino, dice Perón, que les propongo, tiene como objetivo encontrar coincidencias entre los argentinos, buscar la grandeza del país y lograr la felicidad del pueblo. Y que asevera proféticamente, además, el general Perón, y ya lo venía insistiendo en la cuestión de la unidad nacional ya en América Latina, ahora o nunca, del año 68, dice, bueno, si fracasa la convocatoria a la unidad nacional el año 2000, nos podrá encontrar sometidos a cualquier tipo de imperialismo. Lamentablemente, un visionario. Y acá termina la fundamentación. Entonces, sintetizo, fundamentación, le dice a los argentinos por qué es necesario que tengamos un proyecto nacional independiente que parta de un diagnóstico certero de los problemas de la Argentina. Y esto vuelvo a ratificarlo, porque hoy la Argentina está dispuesta a discutir en el Congreso de la Nación, por ejemplo, aborto. Uno dice, bueno, esa propuesta para la Argentina, ¿de qué diagnóstico parte? De ningún diagnóstico realista de la Argentina, sino fundamentalmente parte de los aprietes del globalismo hacia la dirigencia argentina atada a los intereses extranjeros. Entonces uno diría, bueno, ¿cuáles son los grandes problemas nacionales en la actualidad? Ratificando este diagnóstico de Perón, extranjerización económica, destrucción de la comunidad organizada, hambre, pobreza y dolor nacional. Entonces ese diagnóstico que nos podría decir a nosotros, bueno, ¿cuáles son al corto, mediano y largo plazo las medidas estratégicas que la Argentina debería llevar adelante para salir de este atolladero? Y después Perón se mete en el contenido del modelo argentino para el proyecto nacional y va hablando en términos estratégicos de las distintas aristas del programa nacional. Y dice, bueno, en principio, ¿qué debe hacer la Argentina en el plano político? Dice Perón, bueno, el país tiene que alcanzar mayores grados de decisión nacional, venimos de casi 2 décadas de dictado de los organismos multilaterales de crédito en la Argentina, el imperialismo inglés y el imperialismo norteamericano tomaron las grandes decisiones estratégicas del país y dieron por tierra con un proceso que había costado 10 años de esfuerzo nacional. Es necesario que nosotros volvamos a tener mayores grados de decisión nacional y con esta finalidad, dice Perón, el pueblo argentino debe organizarse en una comunidad nacional, con un corazón o una centralidad medular, y esto es la médula, la esencia de la doctrina justicialista, porque hay que decirlo, la doctrina, Perón lo dijo con claridad, la doctrina debe actualizarse a los tiempos del mundo, debe actualizarse, debe cabalgar en función de un mundo que cambia, pero en ese cabalgar y en esa actualización no cambia su esencia medular, y la esencia medular de la doctrina justicialista es el humanismo cristiano. Entonces, ¿qué dice Perón? Hay que volver a reconstruir la comunidad organizada, que tiene un corazón central, uno de los corazones centrales que se atacó en el año 76, porque así como el golpe cívico-militar, oligarquía ligada a los intereses foráneos, vino por el país industrial, por el tejido industrial y de pleno empleo que daba vitalidad y dignidad al pueblo argentino, destruyó su corazón interno, que era la familia argentina. Si algo 76 al día de hoy fue un avance del globalismo en la destrucción centralmente del vínculo amoroso mujer-hombre, de la trascendencia de la familia y de la necesidad además estratégica que históricamente tuvo en todos los planes el justicialismo, que era la estrategia vinculada a tener una política independiente en términos demográficos. Entonces, ¿qué dice Perón? Hay que ratificar nuevamente el valor de la comunidad organizada, una comunidad orgánica y armónica para los argentinos,
que no vino Perón en el 74 con el proyecto del socialismo nacional, sino que ratificó el corazón de su doctrina, y para llevar adelante la sutura de esta comunidad organizada que los 18 años de neocolonialismo han disgregado, anatomizado, hay que trabajar centralmente con la reconstrucción de la familia argentina. Vuelve a ratificar el rol fundamental del matrimonio, vuelve a ratificar el rol fundamental de las familias numerosas y de la venidad de los niños al mundo. Los únicos privilegiados para el justicialismo han sido históricamente los niños y curiosamente los viejos. ¿Y por qué? Digamos, porque son los dos extremos que para el esquema liberal y progresista, como no generan riqueza, como no dan plata, como no están atados a los deseos del dinero, quedan por fuera de cualquier programa estratégico. Y toda la familia, ustedes podrían decir, bueno, pero Recalde, eso de la familia, ¿y dónde está? Y bueno, vayan a los planes quinquenales. De hecho, el primer plan quinquenal, si alguno duda del humanismo cristiano, de la centralidad de la familia y de las políticas pro vida que históricamente ha tenido el justicialismo, hasta aparecía la crítica y la penalización al aborto. Dice, bueno, la Argentina necesita poblarse centralmente. ¿Por qué? Porque la Argentina debe mantener y cuidar la integridad territorial y la integridad de los recursos naturales de la nación. Política demográfica, que es una política de defensa nacional, y que, por otro lado, en el primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal, y ratificado en esta actualización política doctrinaria última del general Perón, se resolvía no con la negación de la vida, no con los discursos de clase media ilustrada que a los pobres ni justicia, sino con la justicia social. Y eso está también plasmado en la Constitución del 49, donde el justicialismo que dice, bueno, vamos a dar justicia social a la familia, no habla del individuo, sino que habla del núcleo ordenador de la comunidad, que es trabajo, que son valores morales, que es una cultura suprema y que es la dignidad y la posibilidad de proyectar el engrandecimiento familiar en el marco de la comunidad organizada. Dice comunidad organizada, centralmente ¿por qué? Dice, porque todos estos años de avance neocolonial, el Estado liberal, ¿qué ha hecho centralmente? Ha puesto en el centro del interés la representatividad de los partidos políticos como únicos dueños y señores de mediación entre el individuo y la organización política superior. Algo similar a lo que casi nos hemos acostumbrado los argentinos en las últimas décadas, en que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Constitución profundamente liberal, y esta idea de que las dirigencias los convocan cada 2 y 4 años como convidado de piedra a poner el voto en las urnas, pero no formamos parte del gobierno ni de la confección de los programas de gobierno. Dice Perón, esta concepción liberal no forma parte de la naturaleza del movimiento nacional. ¿Por qué? Porque el liberalismo le da primacía a los partidos políticos y relega a las organizaciones libres del pueblo u organizaciones intermedias que deben tener mayor participación en la convección del proyecto nacional, de la comunidad nacional y del modelo democrático que los argentinos nos debemos. Y ahí aparece, por eso hago la crítica a la democracia demoliberal, que para nosotros está naturalizada y para la experiencia histórica del último justicialismo estaba finiquitada en términos históricos, porque Perón en el 74 dice, proclama y realiza un tipo de democracia social orgánica y directa, democracia que implica que es social porque el gobierno hace lo que el pueblo quiere. El pueblo organizado, dice Perón, debe tomar las decisiones dentro del marco de la sociedad para lograr un equilibrio entre el derecho de la persona humana y el de la comunidad. Y para eso, de hecho, para la institucionalización del proceso de revolución justicialista, Perón programaba, Isabel lo retomó y después vino la tragedia del 76, crear toda una serie de instituciones políticas y sociales donde las organizaciones intermedias
puedan colaborar en la elaboración de las decisiones de gobierno. La idea de soberanía popular, una de las ideas más relevantes de la doctrina justicialista. Y vuelve a ratificar, obviamente, una columna vertebral, dice, los trabajadores organizados en una única central gremial, porque si los trabajadores se dividen, pierden todo su poder, porque si la sociedad y la comunidad se divide, como decía el texto fundacional de la nacionalidad, los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, si los hermanos no se unen, los devoran los de afuera. Unidad para la reconstrucción, programa con centralidad en las organizaciones libres del pueblo. Dice, bueno, vamos a crear instituciones políticas para darle relevancia, voz y voto a las instituciones intermedias, Confederación General del Trabajo, clubes de barrio, sociedades de fomento, instituciones vinculadas con los intereses familiares. Esto no es la primacía del partido, sino de la primacía de la naturaleza movimentista del justicialismo. Y dice, para que esa participación política sea auténtica, vamos a crear el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino. Algo que sería central y que urge en la actualidad. Un consejo donde los actores relevantes de la comunidad nacional tengan voz y voto en la toma de decisiones. Y dice más, dice, bueno, en este marco político el planeamiento debe hacerse para el largo, el mediano y el corto plazo. El corto plazo tenía que ver centralmente con que los argentinos coman, dice Perón. Lo que tenemos que lograr en principio, tras la destrucción económica que significaron estos años de Argentina colonial, es en principio integrar a la comunidad organizada, a aquellos actores y familias humildes, millones de familias humildes que quedaron por fuera del programa del país. Justicia social plena. ¿A través de qué? ¿De programas de ayuda estatal? No, de la generación de trabajo genuino y de volver a poner en el centro del debate instituciones, por ejemplo, como la Fundación de Ayuda Social, que había sido el esquema de tracción de Evita por fuera del Estado como trabajo comunitario al mediano y corto plazo, hasta que el Estado, conjuntamente con la comunidad, den con el país de pleno empleo. Dice, bueno, además en términos políticos, ¿qué vamos a ratificar? ¿Y qué tiene que estar centralmente en un programa de gobierno? La decisión de que la elección de los funcionarios tenga una regla, que es la vocación de servicio y de servir a la comunidad. Algo que también nos cuesta mucho esfuerzo. Digamos, la política no es el marco para hacer negocios o para las roscas partidocráticas, sino que la política es la vocación de servicio, de servir a la Argentina, dice Perón. Para el largo plazo el pueblo tiene que ser consultado, el mediano plazo está a cargo del Poder Ejecutivo, el corto plazo está a cargo del equipo ministerial. Entonces dice Perón, bueno, este ordenamiento en términos políticos, ¿por qué? Porque la política centralmente es organización y la organización es lo único que vence al tiempo. Y esto uno lo puede ratificar en lo que fueron los retrocesos del movimiento nacional, y piensen ustedes, y lamentablemente, bueno, acá no podemos tener un ida y vuelta, espero que se escuche y me estén siguiendo, porque veo poquitas caras en la computadora. ¿Qué pasó después del 55? Pues 55, retroceso feroz, trágico y violento del movimiento nacional, con el exilio del general Perón al otro día del golpe cívico-militar que había en Argentina. Vivo las organizaciones de trabajadores, las organizaciones vinculadas al mundo del trabajo y a la histórica CGT. ¿Qué pasó después del 76? ¿Qué quedó en pie? Más allá, digamos, la destrucción y el genocidio que implicó centralmente la destrucción del mundo del trabajo. Uno dice del número de desaparecidos, independientemente del debate. Uno dice de los 30.000 muertos que tenemos los argentinos, más del 80% eran delegados de fábrica. Está claro, digamos, cuál fue el foco de destrucción. Entonces dice Perón, la política es organización, la tarea es organizar. Reitero, después de cada retroceso había en Argentina organizaciones libres del pueblo. ¿Qué le
pasó a la Argentina, por ejemplo, después de la derrota electoral, hay que decirlo, Perón jamás perdió las urnas después de la derrota electoral Frente Nacional liderado por el progresismo en el 2015 y la apertura, casi, digamos, el regalo de la Argentina, de oligarquía ligada de capital extranjero, al día 2, la derrota electoral, los argentinos estábamos todos desarmados, no había nada, absolutamente nada organizado, salvo, obviamente, reitero, la CGT, que con luces y sombras es la única institución que mantiene viva a la Argentina actual. Dice, la desunión pone en peligro la lucha por la liberación y la reconstrucción nacional. La violencia, dice Perón, debe ser reemplazada por la idea. Y especialmente en el plano económico. Algo de esto les comenté hace un ratito, que vuelve a decir, bueno, es necesario que la Argentina recupere grados de decisión económica. Eso en lenguaje justicialista se llama independencia económica, porque sin independencia económica la libertad y la justicia social son una farsa. Dice, es necesario, dice Perón, volver a industrializar el país, porque hay que tener siempre presente que aquella nación que pierde el control de su economía pierde su soberanía. Y quiero volver a ratificar, además, dice Perón, la dimensión política antecede a lo económico. El objetivo económico debe servir a la comunidad como un todo y al hombre como persona. ¿Quién guía la economía? Centralmente la cultura nacional afirmada en nosotros mismos. Ni el keynesianismo ni el liberalismo maduro, sino la doctrina de humanización del capital al servicio del hombre y de la comunidad. Dice, bueno, dice Perón, consciente de las limitaciones económicas de la Argentina, además de industrializar la base medular del país, hay que armonizar la industria con la estructura agropecuaria, vuelve con la discusión histórica del país sobre la renta agraria diferencial. Dice, la Argentina tiene una naturaleza privilegiada, debe ratificar lo que había sido el artículo 40 de la Constitución del 49, que era la imposibilidad de extranjerizar recursos naturales. Eso no es nuevo en el modelo argentino, es histórico en todos los planes estratégicos del justicialismo y en todo su cuerpo doctrinario. Dice, bueno, los bienes y los recursos naturales de la Argentina son de los argentinos, son del pueblo argentino, y por ley debemos cuidar de que no sean enajenados. De hecho, digamos, este debate sobre los recursos naturales empieza a tener más claridad en Perón, sobre todo en el Perón del exilio, mediados de la década del 60, cuando empieza a revisar la imposibilidad de una revolución insular en la Argentina. Dice, bueno, a vistas de la experiencia dolorosa del año 55 y de la caída de los nacionalismos populares en toda la región, tenemos que decir con claridad que la única salida para la Argentina, una vez reconfigurada su independencia nacional, es realizarse en el marco de la gran comunidad nacional iberoamericana. Argentina no tiene destino sin el conjunto de patrias hermanas. Y ahí centralmente le dice a los países hermanos y ratifica hacia el interior de nuestro país una idea de defensa nacional integral, que tiene que ver con la preservación de la riqueza de los argentinos. Dice, bueno, la estrategia de defensa viene entrado en los años 70 para un mundo que está cambiando, para un mundo que camina ya ni siquiera hacia el continentalismo, sino hacia el universalismo, es ratificar su soberanía nacional, y la mejor defensa nacional que podemos traccionar los iberoamericanos es la defensa nacional de nuestros recursos naturales, que es lo que históricamente han ansiado las potencias extranjeras. Reitero, defensa de los recursos naturales y de las materias primas y del poder nacional del país, que estaban ligados además a un proyecto de desarrollo demográfico de la Argentina. La Argentina debía crecer, poblarse y producir lo que necesitaba para vivir, y estaba en la Argentina la capacidad del país rico de hacer subsistir en dignidad a todos los compatriotas en su conjunto.
Entonces dice, bueno, después, la tierra no es un bien de renta, sino de trabajo, tiene que producir cada vez más. Vuelve a hablar del rol del Estado, y acá yo siempre insisto en algo que muchas veces en los debates del campo nuestro tal ha sido la derrota cultural que hemos sufrido los argentinos, no está del todo claro, que muchos compañeros suponen que el justicialismo era estatalista. Uno dice, bueno, no. El justicialismo era centralmente comunitarista, con centralidad en la comunidad organizada. Comunidad organizada que tenía vínculos o gobernaba conjuntamente con el Estado como mediador de intereses comunitarios. Dice, el Estado necesita fomentar y coordinar la actividad industrial, es decir, qué produce el sector público, qué produce la actividad privada, y se necesita además desarrollar tecnología propia para que haya industria nacional. Porque sin industria nacional, dice Perón, fomentada por el Estado, va a haber crecimiento, pero no desarrollo integral de la patria. Vuelve a reforzar la idea de cuál es el rol del capital extranjero en la Argentina. Esto también de muchísimo interés y vitalidad, porque la dirigencia argentina nos ha convencido a generaciones y generaciones de compatriotas que sin pedirle permiso y plata a los gringos y endeudar hasta a los nietos de nuestros nietos no podemos sobrevivir. ¿Qué decía Perón? Bueno, ingreso del capital extranjero, ¿va a decir la Argentina que no? No, pero lo va a disciplinar de acuerdo a los intereses nacionales. Dice Perón, un país para ser libre tiene que mantener su capacidad de decisión económica y sobre el uso de sus recursos y factores productivos. Y sostiene taxativamente, el capital extranjero puede tomarse como un complemento, pero jamás como un factor determinante y irreemplazable de lo que los argentinos debemos hacer por nosotros mismos. Desarrollo económico y productivo que tenía que ver con elevar el nivel de vida de la comunidad y lograr la distribución económica con un criterio de justicia social y, reitero, con una urgencia que tenía que ver con lograr el consumo esencial de la familia de menores ingresos. Eso corría a la par con una política de precios e ingresos para combatir la inflación y para generar el ahorro nacional. Y con respecto a la economía, hay algo que también me parece que es interesante y lo podrán ver en extensión o con mayor profundidad cuando visiten el modelo argentino. En esta idea profética que tuvo la mirada estratégica de Perón durante todo el exilio, digamos, se devela por el proceso de la Argentina y está convencido, como lo tuvo siempre y lo ratificó en esta actualización política doctrinaria, que toda política es política de tipo internacional. Ahora, que lograr el grado de desarrollo nacional independiente tenía que ver con un modo de insertarse en el mundo. Eso para el justicialismo se llama tercera posición, que no es estrictamente un tipo de inserción económica, sino centralmente un modelo que es económico, que es político, que es social, pero además que es cultural. Es una tercera posición trascendente en función del lugar sagrado del hombre, del valor del hombre en la comunidad. Dice, pero bueno, el mundo del futuro va a cambiar. Y ese cambio es un cambio que es inevitable para la Argentina y para Iberoamérica. ¿Qué debemos lograr nosotros prepararnos para esos cambios? Dice, pero va a haber nuevas formas económicas, los problemas no van a ser exclusivamente nacionales, porque vamos a caminar, el mundo camina hacia una sociedad globalizada. Nosotros decimos globalización y se nos pianta un lagrimón, porque ¿qué conocimos, digamos? No conocimos el rol de la Argentina en el proceso globalizador que nos había fijado y mandado Perón, sino que conocimos a la Argentina como patio trasero de los intereses foráneos que implicó centralmente la Argentina en el proceso globalizador de mediados de los 80 y principios de los 90. Dice Perón, hay que partir de lo local y regional, logrando acuerdos de integración y haciendo planes de desarrollo económico. ¿Y qué ve acá? Dice, durante 18 años de mi ausencia en la Argentina, los grupos e intereses foráneos
han destruido el corazón del hombre argentino y han fomentado, central para nosotros hoy, un tipo de consumo irracional. Dice, el consumo irracional es enemigo de la Argentina que refuerza lazos de dependencia con intereses privados reñidos con el interés de la comunidad. La comunidad nacional debe tener una escala de valores propios para que su vida no dependa exclusivamente de las demandas y los vaivenes del mercado. Digo, de este mercado que caló tan hondo en la vida comunitaria de los argentinos que sos en función de lo que tenés, si podés comprar, no sos, no podés comprar. Y además, valores vinculados al consumo que han hecho de lo que había sido una comunidad organizada, una comunidad atomizada, de guerra entre hermanos, cuyos valores son el hedonismo, el liberalismo y el sálvese quien pueda. Tal es así, si uno se fija lo que el nivel de decadencia en función de los debates de la Argentina actual da cuenta que indudablemente el proceso, que no es crisis, porque la crisis es algo coyuntural, el proceso de decadencia tan profundo que venimos transitando los argentinos y que es necesario diagnosticar para ver cómo salimos desde acá, y es necesario ratificar el valor de las fuentes de la nacionalidad que están escritas, que están acá en la doctrina nacional justicialista, es una propuesta para la Argentina, es una propuesta de carácter universal que varios países en el globo ratifican su vigencia mucho más que nosotros. Y en esto hago un paréntesis, viene los últimos años invitado por la Confederación General del Trabajo, centralmente con el esfuerzo de Julio Piumato, del Sindicato de Judiciales, un ruso, asesor de Putin, un ruso que se llama Alexander Dugin, que tiene una teoría muy interesante y que dialoga muchísimo con la tercera posición justicialista, que dice, esto de la comunidad organizada, que Perón, desde la Argentina, en el año 49, en un congreso internacional de filosofía, ofrece al mundo como propuesta trascendente además, que le está diciendo al mundo, somos el país que está haciendo la doctrina social de la Iglesia, porque Perón, además de poner el oído en el clamor popular, digamos, y de leer la necesidad de los anhelos y la identidad histórica del pueblo argentino, del subsuelo de la patria, echó mano a las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia para leernos a nosotros la doctrina justicialista. Un ruso no tiene que venir a recordar a nosotros que ellos, para salir de la decadencia rusa de décadas de avance materialista, salieron con la propuesta trascendente y profundamente espiritual de la comunidad organizada que ofreció la Argentina en el año 49. Entonces dice Perón, la economía debe caminar conjuntamente con un modelo de vida y con un modelo vinculado a la cultura nacional que nos permita la trascendencia y no correr detrás del Dios dinero o lisillanamente en una comunidad que descarta viejos, que descarta niños, que descarta nenes, bebés por nacer, que descarta laburantes, que lo descarta absolutamente todo. Después se mete con la cuestión sociocultural. Reitero, esto es un modelo integral. Yo le estoy diciendo sintéticamente en la hoja de ruta cuáles son las grandes zonas estratégicas que Perón toma para la solución de los grandes problemas nacionales. Dice, el modelo que impulsa a la Argentina es el de la justicia social distributiva. Y acabo de ratificar algo en los que nos dedicamos a pensar la cultura, volvemos a explicar una y otra vez, realmente porque en las oficinas de formación de nuestros jóvenes y de nuestros hijos, del Estado o privadas, se sigue hablando en torno al justicialismo en términos peyorativos. Entonces, respecto, por ejemplo, a la cuestión cultural, el justicialismo prima el mito, un mito reaccionario de varios intelectuales. Yo lo pienso siempre estereotípicamente en la figura de Borges, que armó la idea del tirano sangriento, de la época oscura, de la dictadura, todas esas infamias históricas que lamentablemente muchos también en nuestro campo repiten una y otra vez. Y yo qué te digo, no hay
mayor revolución cultural para un país semicolonial que camina hacia la liberación de su patria y de su pueblo, que significa la justicia social. Esto es la redistribución de lo material, la redistribución económica, pero además la democratización del acceso a los bienes culturales. Entonces, ¿qué vuelve a decir Perón? Impulsamos en términos culturales la justicia social distributiva. El país va a alcanzar el pleno empleo, incluyendo la participación obrera en la distribución del producto del trabajo de manera federal. Ahora, dice Perón, ¿qué necesita la Argentina? Necesita tener una filosofía política propia, adaptada a las necesidades del país y que refleje su propia realidad. ¿Por qué? Porque aquel pueblo que no sea capaz de crear su propia ideología va a adoptar una ideología foránea que lo va a mantener en una situación de dependencia estructural. Eso en Argentina del 83 esta parte, en un extremo se llama liberalismo y en otro extremo se llama progresismo. Y le diría más, el triunfo del radicalismo en el año 83 significó la continuidad de un modelo económico de saqueo y hambre y la continuidad de una guerra cultural que ya nos iba a dar a través del uso de la fuerza y de la sangre, sino centralmente a través del aparato de la cultura de la guerra contra el ser nacional de los argentinos. Eso se llama progresismo en términos culturales. Dice, pero bueno, ¿qué entiendo por cultura? ¿Y qué entendemos los argentinos por cultura? Dice, es artificial establecer una distinción entre el hombre argentino y la cultura que de él emana. ¿Por qué? Porque el hombre argentino no es una síntesis de sus raíces europeas e iberoamericanas, sino que es una nueva identidad. Hay varios intelectuales que han hablado del continente de la esperanza. Eva Perón, cuando viaja a Europa, si ustedes revisan sus discursos, dice, bueno, la Argentina, Iberoamérica, nosotros somos el nuevo continente de la esperanza, después de agradecerle a la madre patria la herencia hispánica en nuestro país. Somos una nueva identidad derivada de nuestra situación histórica y de nuestra profunda adherencia al destino de nuestra tierra. Somos criollos asentados en nuestra nacionalidad. Entonces, ¿qué llama Perón casi a gritos? ¿Y qué gritos que después retoma Isabel en el cortito tiempo que le tocó mantener a la Argentina de pie frente a los embates de derecha e izquierda subvencionados por el enemigo externo? Dice, el argentino debe volver centralmente los ojos a su patria y dejar de pedir la aprobación del europeo para todo lo que hace. Y luego ratificar la centralidad de la cultura popular. Y dice, pero bueno, ¿cuáles son los factores que inciden en la creación de la cultura de los pueblos? Y ahí se mete con todas las instituciones de la cultura y retoma, de hecho, un concepto que trabajó mucho con Arturo Jauretche en Los Profetas del Odio y la Chapa. Jauretche lo había retomado del Colorado Ramos, cuando Ramos, en un librito muy lindo que se llama Crisis y Resurrección de la literatura argentina, un librito que publica en el año 74, hablaba de colonialismo cultural. Dice Perón, bueno, las instituciones de la cultura tienen un doble rol. Cuando son traccionadas por el enemigo del pueblo argentino, tienen un rol colonizador. Colonizan la mente y el alma de los argentinos y le ponen de alguna manera una antiparra para poder pensar, ver y sentir el país con ojos propios. Dice, ese colonialismo cultural no es azaroso, sino que se tracciona, y acá voy al concepto de Arturo Jauretche, a través de un aparato de la colonización pedagógica. ¿Y qué hace Perón ahí? Se mete con todas las instituciones de la cultura, centralmente con los medios de comunicación. Y piensen, digamos, año 74, medios de comunicación que no eran el monstruo que son en la actualidad. Uno ve el proceso de crítica a los medios de comunicación, poquitos canales de televisión, la radio en el año 74. ¿Y qué dice Perón? Esos medios de comunicación son medios de guerra cultural. El objetivo de los medios de comunicación, cuando no están traccionados por los intereses nacionales, son destruir hasta la última médula de sentimiento de pertenencia a la comunidad y destruir
el alma, dice, el corazón del hombre y de la mujer argentina. Entonces, ¿qué dice? Bueno, los medios de comunicación, como forman la opinión pública de nuestros compatriotas, tienen que tener un sentido nacional. Habla de nacionalización de los medios de comunicación y además del control de los medios de comunicación por parte del Estado y de las instituciones libres del pueblo, organizaciones libres del pueblo. Bueno, ratificar el rol de la escuela, de la enseñanza media, y centralmente le dedica más tiempo a la universidad. Y el esquema de desarrollo de lo que tiene que ver con la universidad es interesante, pues bueno, la universidad no es gratuita. Nosotros, a través de un decreto en el año 49, 22 de noviembre del año 49, hablamos de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Es gratuita para aquellos que tenemos la suerte de transitar por sus instituciones, pero los universitarios les salimos muy caros al pueblo argentino, que con sus impuestos subvenciona nuestro pasaje por la institución y que después de que nosotros nos graduamos nos dedicamos estrictamente a nuestra profesión en términos individualistas. Entonces dice Perón, la universidad tiene un rol nacional, tiene que ayudar al desarrollo de la Argentina en su conjunto y a la consecución de la felicidad del pueblo argentino. Entonces, gratuidad y una mal entendida autonomía, dice, bueno, es gratuita para los que pasan, que salimos muy caros los universitarios al pueblo argentino. Entonces, ¿qué ratifica? La idea de la función social de la universidad y de la necesidad de entender con claridad la idea de autonomía universitaria. Porque dice, bueno, la universidad es autónoma del gobierno de turno, ahora no es autónoma, y lo llevo a la actualidad, no es autónoma la universidad de los intereses de los 44 millones de argentinos que la subvencionan con su sangre, sudor y lágrimas, y cuyos hijos en general no llegan a la universidad. Dice, universidad al servicio del proyecto nacional independiente y va a tener junto a las Fuerzas Armadas un rol fundamental en la consecución de la soberanía científico-tecnológica, porque dice la soberanía científico-tecnológica a mediados del siglo XX, centralmente en lo que va a significar el siglo XXI y el avance del proyecto globalizador, va a estar en el corazón de la lucha por la liberación. Dice, el ritmo de crecimiento va a depender del ritmo de aplicación de la tecnología de manera productiva. Entonces, ¿qué dice la tecnología? No dice lo que nos acostumbramos a escuchar nosotros la última década, que hay que comprar tecnología al extranjero, sino que dice Perón, el objetivo al corto y mediano plazo va a ser sustituir tecnología extranjera por tecnología propia y adaptar la tecnología extranjera a los usos locales, mayor poder de decisión nacional. Tanto invierte la Argentina en ciencia y técnica, bueno, esa ciencia y técnica, en lugar de estar al servicio de pensar agendas minoritarias, tiene que estar al servicio de la soberanía científica, tecnológica del país. Se mete después en la cuestión ecológica. Hay muchos compañeros que han estudiado el pensamiento del último Perón y que dicen algo que es muy certero, que es su diálogo con el pensamiento estratégico actual de su santidad Francisco, centralmente con lo que implica el mensaje de Laudato Si, porque Perón fue previsor de fenómenos que, bueno, que a nosotros en la actualidad y hace décadas nos explotan en las manos, y denunció en el modelo argentino para el proyecto nacional lo que él llamaba las llamadas sociedades de consumo. Dice Perón, son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo. Y un concepto del de despilfarro masivo que hace eco en la concepción de la cultura del descarte de Perón. Dice, este sistema económico, la Argentina Iberoamérica aporta los recursos naturales a los países tecnológicamente avanzados, esto es, digamos, un esquema neocolonial, sacamos hacia afuera materias primas, traemos todo hecho, eso implica destrucción de la Argentina, atraso, pobreza y hambre. Es necesario entonces la soberanía científico-tecnológica, la toma de las propias decisiones y intentar frenar el accionar del despilfarro que
está viviendo la humanidad, dice Perón. Humanidad que mata el oxígeno que respira, el agua que beba y el suelo que le da de comer. Dice, la cuestión ecológica es el problema más grave que va a tener que enfrentar la sociedad en el futuro. ¿Por qué? Porque el mundo está caminando hacia una marcha suicida, contaminando el medio ambiente. Y mientras países como la Argentina sufren hambre, enfermedades, analfabetismo, los países ricos malgastan los recursos que nos pertenecen y nos empobrecen, dice, y pagando bajos precios monedas, y nos tiran monedas, dice Perón en el modelo argentino. Dice, el ser humano, hay que generar una revolución de la conciencia de la humanidad. Dice, porque el ser humano debe entender que su futuro depende de la armonía que pueda establecerse con la naturaleza. Se despilfarra el agua, quiere decir racionalmente la población del primer mundo. Al tercer mundo, dice Perón, nos piden que recortemos la posibilidad, digamos, de formación de las familias argentinas y despilfarran nuestros recursos naturales. Dice, es más importante aumentar en Argentina la producción y mejorar la distribución del alimento para mejorar la atención de la salud y de la educación de una política demográfica medular para la Argentina que camina hacia el siglo XXI. El lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor comunitario, hacen falta nuevos modelos de producción, consumo y desarrollo tecnológico, y me parece una metáfora que es muy hermosa, donde Perón dice, yo ambiciono transformar las ciudades cárceles del presente en las ciudades jardines del futuro. Y vuelve a ratificar lo que les decía hace un ratito, en lo ecológico, la necesidad de defender los recursos naturales de la voracidad de los monopolios internacionales. Dice, ya que cada gramo de materia prima que sale del país equivale a kilos de alimentos que dejarán de producirse en el futuro y a miles de millones de pobres en nuestro país. Después se mete con las Fuerzas Armadas, después se mete con la ratificación del rol medular en términos culturales y sociales en la Argentina de la Iglesia, otra institución medular para la forja del nacionalismo popular en Iberoamérica, y acá termina el modelo argentino. Y brevemente Perón brinda algunas conclusiones. Dice, bueno, tengo la esperanza, nos dicen los argentinos, y ese eco le dice a los argentinos del 74, y ese eco sigue resonando en los oídos de los argentinos en pleno año 2020. Dice, tengo la esperanza de que la Argentina pueda ser una potencia, es necesario para eso recuperar el liderazgo perdido a nivel mundial, vuelve a ratificar la tercera posición. Dice, además, nuestra política históricamente pacífica se va a seguir basando en la soberanía de los estados, la autodeterminación y la vigencia de la tercera posición y el respeto de los deseos y las necesidades del pueblo argentino. En ese sentido, dice Perón, es necesario que la Argentina transite en la etapa del continentalismo, esto es la integración de la Argentina y Iberoamérica, pero no una integración como vivimos los últimos años de tipo económica, porque Perón esto también lo veía con claridad, reitero, cuando empieza a ratificar la idea de la imposibilidad de una revolución de tipo insular. Dice, bueno, ni Bolivia, ni Chile, ni Uruguay, ni la Argentina van a poder llevar una revolución triunfante si ese proceso no integra procesos similares en el resto de Iberoamérica y nosotros no conformamos una gran comunidad organizada de tipo iberoamericano. Entonces dice, bueno, Argentina para liberarse va a tener que transitar dos etapas esenciales, dice Perón. Uno va a ser la del continentalismo, esta idea de la patria grande, que no la inventa Perón, que forma parte del sustrato de la tradición nacional de la Argentina, del federalismo, de las montoneras, de Juan Manuel de Rosas y aún más atrás, y posteriormente la del tercer mundismo, la de la construcción conjunta con el tercer mundo en su conjunto. Dice Perón, la capacidad del peronismo de recuperarse del avance neocolonial, dice Perón, continúa alertando nuestras esperanzas de que la doctrina justicialista posee suficientes ímpetus para profundizar la senda de la independencia económica y espiritual
de la patria. Y para ir terminando, me parece que independientemente de las cuestiones estratégicas que es necesario que nosotros retomemos, reitero, estrategia que parte de un diagnóstico verdadero de cuáles son los males que nos aquejan a los argentinos, cuáles son los males que nos duelen a los argentinos, nos duelen las cifras de pobreza, nos duele que el trabajo de nuestros compatriotas, el labor y la riqueza de ese trabajo y del sudor de nuestros compatriotas debe comer a las naciones extranjeras, nos duele la extranjerización de la economía, nos duele la extranjerización de los recursos naturales, nos duele el país que saca soja y trae todo absolutamente hecho de China o de la potencia del momento, digamos, ratificar las banderas del justicialismo y ratificar además una cosa que es fundamental en el modelo argentino para el proyecto nacional, y cuando uno ve el mensaje de Perón en el 74, vista de lo que pasó del 83 a esta parte, dice, bueno, probablemente Perón fue un profético y nuestras clases dirigentes fueron infames al darle la espalda a la posibilidad de forjar una Argentina grande y legarnos a varias generaciones de argentinos un destino de colonia de intereses foráneos. ¿Y cuál es ese mensaje? Que le digo que es el mensaje central. Pero dice, bueno, con todos estos dramas estructurales de la Argentina, dice, bueno, somos una colonia de los extranjeros, vamos a recuperar la economía para los argentinos. Somos una democracia demoliberal, vamos a desarrollar una democracia social orgánica y directa. Sí, solo sí, dice Perón, porque el problema de la Argentina no es eminentemente económico, no es eminentemente político, no es eminentemente social, sino que es eminentemente espiritual y de tipo moral, dice Perón. Y que llama entonces, hace un llamamiento a los argentinos a sanar, dice, hay que sanar el corazón del hombre argentino, hay que volver a ratificar la espiritualidad del hombre argentino y darle a los hombres y mujeres de nuestra patria un sentido trascendente de la vida, recuperar el sentido trascendente de la vida. Algo hoy muy deteriorado con el avance del materialismo destructor y con esta idea liberal que nos dice y adoctrina las 24 horas por 24 horas de todos los días del año que uno es en función de lo que tiene, que se trasciende haciendo plata en el mercado, que la familia es una cárcel, como quieren los zurdos, porque digamos es una mala lectura de textos de Engels, que el problema de la mujer es el varón dispuesto a matarlas y lleno de cifras del femicidio, cuando existen femicidios en la Argentina, sí, se matan mujeres, se matan viejos, se matan nenes, se mata todo en la Argentina porque prima la cultura del descarte. Entonces dice Perón, bueno, hay que volver a darle un sentido trascendente a la vida de la persona humana, de los millones de compatriotas. El sentido trascendente tiene que ver con la pertenencia a la comunidad nacional, la pertenencia a la comunidad organizada, que tiene valores, que hay que recuperar, hay que poner en el centro del debate. Son los valores de la tradición, son los valores del humanismo cristiano y son los valores de la solidaridad social en esta idea de que uno no es así, solo sí, los compatriotas corren el mismo destino. Bueno, Hugo, gracias por la paciencia. Yo ni conté el tiempo, espero no haberlos cansado con hablar tanto, y bueno, y con este medio raro, porque yo te estoy hablando más en el teléfono, ahora te estoy viendo. Así que, bueno, puedo leer, antes de largar con ustedes, una pequeña cita de un gran patriota del pensamiento nacional de los argentinos, y ya te cedo la palabra, Hugo. Dale, adelante. Dice Raúl Scalarini Ortiz, un profeta que volver a leer, que además de haber sido el profeta de la Argentina colonial en términos económicos, el tipo que analizó la estructura colonial en relación a los trenes y a la economía en su conjunto, un gran poeta y un hombre que habló de un concepto medular que es el del espíritu de la tierra, que lo retoma también Perón en el modelo argentino. Y dice Raúl Scalarini Ortiz, dice, somos un episodio
en la larga lucha por la liberación integral del país. Si caemos, otros nos sustituirán. Nada se pierde del todo, la memoria de los pueblos tiene recovecos muy recónditos. Gracias. Bueno, muy bueno, excelente, Isiar. A pesar de las dificultades, muchísimas gracias, excelente. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta. Estamos pidiendo que nos escriban las preguntas. A ver, un segundo. Tiro primer pregunta. Matías Roth pregunta, ¿de qué liberalismo habla cuando asume la cultura de Descartes? Tanto Kant como Mill tienen profundas bases en el humanismo. ¿Lo escuchaste? A ver si Matías anda por ahí, le puedo ver la cara, me parece que no. El liberalismo es un modelo económico, pero además es un modelo cultural, social y político, que implica la deshumanización del hombre e implica, hoy dicho en términos actuales, la cultura del descarte. Leonardo Castellani, otro patriota que dio la Argentina, que también es un llamado urgente a la lectura del Campo Nuestro, decía que era el mal de la Argentina el liberalismo y la masonería, que hacían, digamos, generaban, vaciaban el alma, generaban de buenas a primeras la ausencia de Dios, digamos, como ordenador comunitario. Hoy uno podría decir, además de la ausencia de Dios, la ausencia de todo tipo de autoridad. Hoy se desautoriza al padre, se desautoriza a la maestra, se desautoriza todo lo que era un ordenador y disciplinador en términos comunitarios. ¿Con qué idea? Con esta idea de que todo lo que sea disciplina es autoritarismo, una pavada, digamos. La disciplina ayuda a la construcción de la libertad individual. Entonces el liberalismo es un modelo económico de saqueo y hambre, que además es un alma para la Argentina, que es el alma del egoísmo, del sálvese quien pueda, y centralmente para nosotros en la actualidad es el alma del hedonismo y de la idea de trascendencia estrictamente de almas vacías y de consumismo vacuo. Bueno, bien, gracias. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Ahí yo me quedaba con la pregunta del liberalismo, ¿no? Me parece que hay que entenderlo en los términos del liberalismo que nosotros hemos sufrido, siglo XX, XXI, ¿no? Por ahí para Europa, cuando él se refiere a Kant, el compañero se refiere a Kant, ¿no? Tal vez significó un avance en la historia de la humanidad. Me parece los justicialistas hacemos el esfuerzo por pensar con categorías propias, independientemente de conocer los debates del mundo antes de marcos teóricos foráneos. Sí, sí, el liberalismo en el siglo XXI como en el siglo XX, como en el siglo XIX, cuando mató Gaucho, cuando mató Indio, cuando mató Negro, y cuando metió a Iberoamérica destruida como patria grande, pequeñas naciones, ligadas a los intereses anglo-franceses, realmente dio frutos bastante tristes en la Argentina, que tienen que ver sobre todo con algo que forma parte de nosotros mismos, que es la autodenigración. Eso Arturo Jauretche lo leyó desde la crítica a Sarmiento y la civilización, y esta idea de partir de la base de que todo lo de afuera es mejor, que nosotros no somos un país con capacidades colectivas para darnos un desarrollo soberano, ni siquiera para gobernarnos por sí mismo. Entonces me parece que el liberalismo tiene que ver, digamos, con la injerencia de los intereses extranjeros dentro de la Argentina y de los países hermanos, no el liberalismo como lo piensa Europa. Por otro lado, digamos, Europa nos vende a nosotros espejitos de colores de las bellezas y bondades del liberalismo, y no lo practica puertas adentro de su patria, donde ejerce un profundo proteccionismo de su economía, una industria, y cuida centralmente de la vitalidad de sus propios pueblos. Sí. Bueno, pregunta acá,
¿Cómo contemplás que se debería avanzar para la organización del Consejo de Desarrollo Nacional o el nombre que se le ponga, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? A ver, yo, esto lo decía Perón, no es mío. Yo creo que urge volver al modelo argentino para el proyecto nacional porque están cifrados en esa hoja de ruta gran parte de las formas de resolución de los grandes problemas nacionales y está cifrado en el último justicialismo, además, gran parte de los problemas que la Argentina tiene al día de hoy. Entonces, Perón te decía, bueno, hay que romper con el modelo de democracia liberal que nos metieron los gringos, centralmente el imperialismo británico, y parir nuestro propio modelo de democracia, que es un modelo de democracia social, orgánica y directa. Eso que implica participación en la toma de decisiones de las organizaciones libres del pueblo. Entonces dice, como yo ahora me propongo, a diferencia de los 10 años de revolución justicialista, cuyo segundo plan quinquenal avanzaba también en esta idea de democracia social, orgánica y directa, pero quedó trunco por la violencia de la oligarquía y del imperio, es necesario en esta tercera vuelta de tuerca del justicialismo e institucionalizar el proceso de la democracia social orgánica y directa. Y para eso creó un consejo. El consejo, digamos, que iba a ser del Estado el articulador con las fuerzas vivas de la comunidad. Hoy uno que dice, bueno, a mí me gustaría que para interpelar los grandes problemas de la Argentina, el Estado convoque a los que realmente conocen de los grandes problemas de la Argentina. Y esos han sido históricamente las organizaciones libres del pueblo. Qué sé yo, que para meter un ministro de transporte, el Estado le pregunte a los gremios del transporte qué opinan. ¿Se entiende? Digamos, tenía que ver, digamos, una institucionalización de un proceso. Lamentablemente no se llegó a dar, no le dieron tampoco los tiempos Isabel para avanzar en el armado del Consejo para el Proyecto Nacional, pero tenía que ver centralmente con poder articular al Estado con las organizaciones libres del pueblo, porque el peronismo, digamos, en el concepto de soberanía popular, de que el gobierno hace lo que el pueblo quiere, dio históricamente un reparto del poder social, la expresión política, las instituciones de la política concretos, que eran los tercios. Para el primer justicialismo era un tercio para el movimiento obrero organizado, era un tercio para las mujeres, con el trabajo fenomenal que había hecho Eva Perón con la rama femenina y con el Partido Peronista Femenino, y era un tercio para la Confederación General de Economía, digamos, para las fuerzas vivas de la economía. El justicialismo último suma además una nueva pata que es la de la juventud, como nuevo actor en el reparto de poder. Entonces, ¿vos ahí qué conseguías? En el Congreso de la Nación, en el resto de las instituciones medulares, la toma de decisiones estatales y en los ministerios, tener participación de hombres y de mujeres que realmente tenían una representación en la comunidad nacional. Porque si, bueno, si a mí me dicen, ¿y qué querés? Recalde, estar vos en una lista o que esté Maya Volkovinsky que representa a los trabajadores organizados un gremio particular. Y Maya Volkovinsky, ¿y por qué? Porque tiene detrás un colectivo mayoritario, que es la voz de los trabajadores organizados, cuyos intereses deben tener representación en el plano de la política. Bueno, eso la democracia demoliberal lo dio por tierra. Es un hombre o un voto y los armados de listas se hacen en función de qué poder el globalismo pone más plata y en general de espaldas a las necesidades reales de los argentinos. Entonces uno después ve las agendas del Estado y dice, sí, bueno, estos tipos realmente están pensando para qué Argentina, cuando nos proponen un ministerio de género y diversidad. ¿Por qué Argentina? ¿Qué mujer mayoritaria en la Argentina quiere un ministerio de ideología de género? No, nosotros queremos volver a ratificar el sentido trascendente de la batalla mancomunada entre hombres y mujeres. Y eso implicó para Eva Perón un lugar medular para las mujeres en la Argentina. ¿Por qué? Por potencia de trabajo, no por disolución comunitaria. Entonces me parece que es algo que deberíamos insistir desde las organizaciones que formamos parte o de la comunidad nacional, la necesidad de un consejo que tenga voz y voto de las fuerzas vivas de la Argentina, que no tiene representación en la partidocracia, lamentablemente. No, de acuerdo. Hubo también un ensayo muy interesante en la Constitución de Chaco, cuando la provincializan, ¿no? En ese sentido, que
votaba por representación política y representación sectorial, ¿no? Tal cual, eso lo estudia, para los compañeros que quieran leer, lo estudia muy bien el gaucho Vuela, que es el que en realidad dice, bueno, fueron de mayor envergadura en términos de contenido algunas constituciones provinciales, centralmente la de Chaco, que la Constitución del 49. Claro. Y acá, viste, hubo algo que es interesante, porque muchos compañeros dicen, no, y bueno, habría que volver a la Constitución del 49. Bueno, lamentablemente, digamos, del 83 esta parte, nosotros, la Constitución del 49 está 40 años adelante nuestra en función de realizaciones y de puesta, digamos, en ley de lo que era el valor medular de la comunidad nacional. No obstante, digamos, el Perón del 74 decide no volver a la Constitución del 49. Por esto que en algún momento mencioné, capaz que un poquito rápido, de que había que intentar destruir, digamos, el mandato del Estado liberal de la centralidad de los partidos políticos. Y dice, la Constitución del 49, y es una discusión, de hecho, con un tipo grandioso como fue Sampay, continuó, independientemente, digamos, de sus grandes avances, continuó manteniendo el rol liberal de los partidos políticos. Sí, tal cual. Entonces, por eso, digamos, se planeaba una reforma constitucional para el año 75, que quedó trunco. Imagínense que a Isabel de derecha a izquierda prácticamente no la dejaban gobernar en el Congreso de la Nación, no le daban quórum. Intentó llamar a la constituyente, pero fue muy difícil, que tenía que ver con institucionalizar esta cuestión del rol medular de las instituciones libres del pueblo, de las instituciones intermedias, más allá de los partidos políticos. El justicialismo no es un partido político, el partido político es una herramienta estrictamente electoral. El justicialismo tiene una tradición y una naturaleza movimentista que debe tener expresión en la toma de decisiones del Estado. Eso es la médula del modelo argentino y eso era la Constitución del Chaco, sin lugar a dudas. Perfecto. Acá nos comenta Rogelio García, dice, avanzar en la lucha por la idea en el orden político-cultural no debería implicar una avanzada en exponer a la clase dirigente a centrar, exponer a la clase dirigente a centrar la propuesta en el modelo argentino, pregunta. Dice. Claro. Lo que pasa es que parece que gran parte de la dirigencia ni siquiera sabe de la existencia del modelo argentino, eso hay que decirlo. No. Es una actividad de tu compañero. Sí, me parece que el problema central es que el modelo argentino es un proyecto nacional de liberación y es una changa muy pesada. Me parece que se hacen los tontos. Plantear un modelo argentino de proyecto nacional implica plantear un proyecto de liberación. Y es mucho trabajo. Prefieren por ahí, claro. Claro. No se escucha, Hugo. Eso implica, digamos, tener fe en el porvenir, continuar empujando para que lleguen, digamos, a instancias de toma de decisiones los mejores de los nuestros. Y esos mejores de los nuestros munidos con una doctrina, que es la nuestra, que no es un invento de Perón. Perón la leyó en el sustrato profundo de la nacionalidad. Tal cual. Otro compañero pregunta, te la leo completa, dice, a ver, un segundito, si pensás que el gobierno de Alberto es más radical o demócrata progresista, como dice Guillermo Moreno. Claro. No se escucha. Hugo, no se escucha. Al tipo de política del gobierno. Entonces, insisto, un gobierno que siga gobernando con las leyes económicas de Martínez de Oz y
difícilmente esté haciendo justicialismo. Con esta primacía de que tenemos 3 banderas, pero Perón dijo, y bueno, y sin la independencia económica no caminamos. Y tuvo la voluntad y el patriotismo de hacer una realidad concreta que es la épica nacional de los argentinos. Hay que conocerla centralmente para saber de dónde venimos, las capacidades, lo que fue la Argentina alguna vez y lo que podemos llegar a ser. Entonces, me parece que el problema de la dirigencia en amplio sentido tiene que ver con la ausencia de patriotismo. Porque después que te corren y no dan las correlaciones de fuerza, y bueno, pero para que den las correlaciones de fuerza tenés que organizar, que es lo que Perón hizo desde el año 47. Tenés que organizar. Yo Ahora, creo que... si vos tenés que organizar y hablar de empoderamiento, la última década se habló mucho de empoderamiento y algunos nos pascoteaban de lo lindo porque uno que decía empoderamiento no tiene nada que ver con el justicialismo. Eso, digamos, viene de la sociedad de producción del pensamiento de la sociología norteamericana. El justicialismo habla del poder popular y no es el empoderamiento de arriba abajo con la varita mágica, sino que es de abajo hacia arriba. Poder popular, construcción de poder popular, organizaciones libres del pueblo, son libres y son del pueblo, en todo caso, digamos, el Estado puede aportar a fortalecerlas, que es lo que hizo Perón, digamos, el socialismo fue una federación de organizaciones libres del pueblo, ni de ciudadanos, ni de ideas socialdemócratas, ni de democracia demoliberal. Entonces me parece que esta idea de volver a las fuentes es seguir ratificando la esencia de lo que nosotros somos, y que no nos vendan gato por liebre. El peronismo no es ni liberal ni es socialdemócrata, no. Es humanista y cristiano. Tal cual. Acá un compañero justamente comenta, ¿no? Luis dice, el peronismo está totalmente tergiversado, filtrado por todos los estamentos, cómo organizarse. Y me parece que la clave ahí estaba en la última parte de tu respuesta, ¿no? Es una cuestión organizativa, hay que organizar sobre la idea del modelo. Vos lo dijiste muy bien, ¿no? El modelo como modelo programático, ¿no? Y cultural. Un modelo programático, pero Perón decía, la organización tiene un alma, que es doctrina, que le da contenido. Vos organizás en función de un objetivo, que es un objetivo trascendente, que es la dignificación de la persona humana en un marco comunitario. Claro. Eso me parece que que estas cuestiones que nosotros venimos debatiendo hace muchos años y distintas generaciones vienen debatiendo y prestando, digamos, centralmente a la urgencia de volver a lo nuestro. No tiene una representación en la partidocracia, no la tiene, actualmente no la tiene, en las últimas décadas no la tuvo. No. Reitero, si uno dice, bueno, hablas de ciudadanos, y bueno, nosotros somos un pueblo, la organización es libre. Entonces, me parece que reitero, que el termómetro de lo que sucede en la Argentina tiene que ver con los grandes debates nacionales, que no son nacionales, sino que son agenda del globalismo para la Argentina. Claro. Y que gran parte de esas agendas, legalización de la marihuana, aborto, control demográfico, hasta las alertó Isabel Perón un poquito tiempo antes del golpe, y las alerta del modelo argentino para el proyecto nacional, porque el modelo argentino que dice, sencillamente, cuando el enemigo antinacional logre destruir en la Argentina la familia, ordenador comunitario, central, a la que se cuidaba, se dignificaba y además se alentaba en términos comunitarios. La familia, la escuela, como dadora de valores, y los sindicatos, Perón desaparecen esas 3 organizaciones medulares de la comunidad y la Argentina desaparece, dice Perón, como comunidad de destino. Y bueno, estamos un pasito. Uno, lamentablemente, le duele la Argentina, y centralmente una Argentina profundamente disgregada, con problemas que tienen cómo resolverse y que nosotros tenemos el modo de resolverlo. El peronismo sabe cómo resolver los grandes problemas de la Argentina. Y reitero, la propuesta universal hasta los del mundo. El problema es que puertas adentro de la patria
la dirigencia no está consustanciada con la doctrina justicialista, y menos con las realizaciones del justicialismo. Uno habla con dirigentes y a veces ni siquiera saben lo que es la comunidad organizada, no saben lo que es. Entonces te hablan del contrato social de Rousseau, ¿qué tiene que ver con nosotros? Entonces, me parece que hay mucho por hacer, y que bueno, que cada uno lo hace desde el lugar que puede y trazando puentes, como estamos haciendo en esta actividad, creciendo en la cultura del encuentro, ¿no? Que no es esto puede tener un objetivo coyuntural en función de esta pandemia y un carácter federal, porque uno se puede contactar con compañeros de otros lados, pero el peronismo siempre alentó la reunión cara a cara, Sí, tal cual. el conventor de las familias, los fortines, digamos, de organización. Sí, tal cual, tal cual. Y ahí leo que el compañero dice: el Ministerio de Modernización, había directores y secretarios británicos. Bueno, hoy hay directores y secretarios británicos en el Ministerio de la Mujer. Digamos, no es algo que quedó con el esquema de conducción del Estado, con el macrismo, y hay que decirlo, con el macrismo y con la complicidad de la clase dirigente en su conjunto. Porque me parece que bueno, hay un sabio que decía: solo la verdad nos hará libres. Yo escucho a algunos dirigentes en la actualidad hablar del endeudamiento de Macri y digo, bueno, ¿y quién levantó la mano en el Congreso para habilitárselo? La dirigencia casi en su conjunto. Entonces, esas complicidades, en esas complicidades de movimiento de pinza, derecha e izquierda, como históricamente ha sucedido en la historia de los 500 años del movimiento nacional, dejan un tercer excluido, ese pueblo argentino, y la propuesta justicialista. Hay una pregunta que me parece que la responde otro compañero ahí nomás. Dice: ¿en qué orden leer las obras de Perón? Pregunta Nicolás. Y Rogelio le dice: en analogía no se puede predicar a Cristo sin el Evangelio. Lo mismo a Perón sin el modelo argentino. Me parece que está dando una pista desde dónde comenzar a leer a Perón. Hay que leer el último Perón, como para entender el Evangelio hay que leer la última encíclica. Esta es la enseñanza, ¿no? No al revés, porque si leemos al revés, estamos perdiendo la actualidad. Con una certeza, que es que uno no está yendo al baúl de los recuerdos, de la añoranza y la nostalgia, sino que está leyendo centralmente el futuro y el país que podemos ser, y cuya propuesta trascendente tiene una esencia que no tiene tiempo, es intemporal. ¿Por qué, digamos? Ahí está la base, el compañero decía, en analogía con el mensaje de Cristo y en analogía con el Evangelio. Tiene un contenido que es una esencia que tiene que ver con la dignificación de la persona humana, en el marco comunitario. Entonces, me parece que hay que leerlo, qué sé yo, con lo que tenga. A veces los compañeros no tienen un mango para comprar libros. La obra de Perón se puede descargar gratuita, y yo creo que sí, está disponible en internet y hay algunas muy buenas versiones del modelo, por ejemplo. En el Congreso de la Nación están las ediciones de la colección Perón, Los Trabajos y los Días, que dirige Oscar Castellucci. Yo tuve excelente, el honor de excelente prólogo de Castellucci. Y la de América Latina, Ahora o Nunca, y la Hora de los Pueblos. Se puede leer Perón gratuitamente, digamos, con la certeza de que lo que nosotros debemos recuperar es el patriotismo y el amor a lo nuestro. La síntesis de Rogelio García, dice un compañero, sí, impecable. Es así nomás. Perfecto. Pasa que bueno. Bueno, muchas felicitaciones, la podés leer por acá, y hay otras felicitaciones que me llegan vía WhatsApp. Lo estoy disfrutando. Dice: un gran abrazo. Otro compañero que te agradece por la mención a Isabel. En fin, esto por WhatsApp. ¿Puedo pasar un dato? Yo sé que vos estás al tanto con respecto a Isabel. Hay un compañero muy jovencito del campo nacional, un pensador nacional, sí. de los más brillantes que tenemos, que está pronto a editar la biografía autorizada de la compañera Isabel Perón. Sí, acabamos de hacer una contribución como agrupación para ayudar a que salga la obra. Sí, me comentó, bueno, que hace falta
Isabel está viva, se merece un reconocimiento histórico, se merece una disculpa del pueblo argentino y se merece tener el lugar que, bueno, que lamentablemente la cipallería reinante no le da. Isabel no tiene un cuadro en el Salón de los Presidentes de la Casa Rosada. Claro, tal cual. No tiene. Y ahí vos prologaste el libro, me contaba Diego. Hay otro librito de Lavalle que también es muy bueno, está el libro de Javier Garín, El último Perón, que toma el esquema Cámpora-Perón. Isabel, pero bueno, el libro de Diego me parece que lo que viene a subsanar, digamos, y a discutir ese gran mito oscurantista en el que ha caído Isabel Perón. ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que tenga que ver con Perón hay que destruirlo, como hace poquito, que lo fajaban a Carrillo. ¿El problema es Carrillo? No, el problema es Perón. Entonces, es la destrucción del justicialismo, porque por otro lado, digamos, a Carrillo también lo metieron en un monito de pinza. Porque de la conducción del Estado quieren sacar un billete de Carrillo, pero promueven el aborto. Y la destrucción del sistema de salud argentino, digamos, cuando algo preservó Carrillo fue la dignidad de la salud de los argentinos. Entonces, me parece que el libro de Diego viene a tapar un gran agujero histórico. Es un libro documentado, está trabajado desde la verdad, desde un profundo amor que, bueno, que muchos tenemos por la compañera Isabel, y centralmente una deuda enorme con Isabel, con Eva Perón, con el general Perón y además con el país de nuestros hijos. Bueno, a ver acá, me estoy fijando, Nicolás. Me dicen que la pregunta de Nicolás, no la encuentro la pregunta de Nicolás. Bueno, hay un montón de felicitaciones, ¿no? Un montón de felicitaciones. Yo voy a pasar un avisito. Una cosa. El próximo viernes lo vamos a tener al doctor Pablo Bota con un título muy interesante: El mundo post-coronavirus, la necesidad de un nuevo consejo de posguerra. Parece muy interesante, esto es para el próximo viernes. Vamos a ver si por ahí buscamos otra plataforma para no correr el riesgo que de las dificultades técnicas. Acá un compañero dice, las dificultades técnicas parecen haberte inspirado, Vicia. Muy motivante tu disertación. Un abrazo desde la agrupación MIHCO de Rosario. Muy agradecida, gracias a Hugo y a los compañeros por la paciencia, porque bueno, comunicarse por este medio, el teléfono, siempre sufriendo la batería, obviamente, y bueno, no nos vemos las caras, esperemos a corto plazo poder encontrarnos en situaciones más favorables, a no perder la fe en lo nuestro, que es lo que nos sostiene vivos, y bueno, y la ratificación de siempre de que Perón nos espera en el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Ciciar. Hay algunos compañeros mandan saludos, Gustavo Pascuas. Mira, están aplaudiendo y todo. Muchísimas gracias.